Muchísimas gracias a... ¿Me oyen bien, verdad? Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por tener a bien venir aquí, por venir a escuchar esta charla y por interesarse por este misterio que nos pilla tan cercano, porque al fin y al cabo el Islam es una realidad cada vez más frecuente en un mundo que en principio no es islámico como el nuestro, pero que creo yo que es muy interesante, a pesar de esa lejanía cultural, por lo menos. Y lo vamos a abordar desde una aproximación, porque aquí podríamos estar hablando días, pero va a ser una pequeña aproximación al Islam suní y al chií, porque nosotros lo que conocemos, la mayoría de lo que conocemos nosotros sobre el Islam es del Islam suní, porque son nuestros vecinos. Marruecos es suní, Argelia es suní, Túnez es suní, son todos esos países que siguen la tradición islámica suní, que ahora veremos lo que es. Sin embargo, hay otra realidad, más hacia Oriente, Persia, tradicionalmente, Irán, partes del Yemen, partes del Líbano, que siguen otra tradición distinta. Creen en Mahoma y creen en Alá, el único dios de los musulmanes, pero siguen otra tradición que en algunos puntos es verdaderamente diferente. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Simplemente un pequeño índice de lo que vamos a ver. Vamos a abordar primero, podemos decir, un contexto, o sea, cómo surge el Islam, quién es Mahoma, quién es Alá, si Alá existía en la mente de los árabes antes de la revelación de Mahoma y del Corán. Es decir, vamos a descubrir un poco el principio del Islam como religión y después veremos dónde y cuándo surge ese cisma entre la sunna, la tradición en árabe, y la shia, o sea, los partidarios de Alí, que también veremos quién es. Primero de todo tenemos que retrotraernos a la Arabia del siglo VII después de Cristo. Es el momento en el que surge el Islam. A partir de ahora vamos a quitarlo de después de Cristo porque todo lo que sucede en la historia del Islam es obviamente después de Cristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imagínense ustedes estos momentos en los que Arabia es, como sigue siendo hoy en día, un lugar desértico, un lugar misterioso, de arenas eternamente ardientes por las altas temperaturas, pero que sin embargo es un lugar lleno de vida. Y esa vida reside en menor medida y de una forma transformada en el comercio, pero residía en ese momento en otro tipo de comercio que era la caravana. La caravana de la ruta del incienso, la caravana de las rutas de las mercancías exóticas que venían de la India, que venían de los océanos y que iban a las costas, por ejemplo, del Mediterráneo, pues pasaban, en muchas de ellas, en muchas ocasiones, por Arabia, por lo que hoy en día es Arabia Saudí. De manera que una de las ciudades más importantes en ese camino, lleno de misterios y lleno de leyendas también, era la Meca y Medina. Hoy en día resuenan en el imaginario colectivo de todos nosotros esas dos ciudades. Medina no significa nada más en árabe que ciudad, la ciudad por antonomasia, la ciudad con mayúscula. Sin embargo, el nombre que tenía esa ciudad antes de denominarse ciudad, Medina, por parte de los musulmanes era Yatrib. Saldrá en la conferencia simplemente para que no nos perdamos en esa terminología. Además de ese contexto, podemos decir, económico, que tenía Arabia y que tenía concretamente Yatrib, Medina, y la Meca, creo que es interesante abordar el tema religioso. O sea, estos señores que se enriquecían con el comercio que pasaba por sus tierras, que podemos decir manejaban y controlaban el paso de caravanas, siempre desde un punto de vista muy acogedor y desde un punto de vista muy hospitalario, pero al fin y al cabo su vida y su pan se lo ganaban comerciando con los propios comerciantes, es decir, una gente superviviente en medio de esas arenas. Y como decía, aparte de ese lado económico, yo creo que el lado religioso es también muy interesante de descubrir. Siempre, en cualquier civilización, en cualquier país, en cualquier crónica de viajes incluso que se pueda contar, creo que la religión es uno de los factores que más influye en el territorio. Pues bien, los árabes preislámicos, antes de la revelación de Mahoma, eran politeístas. De hecho, una de las mayores batallas que tiene el Islam dentro de sí mismo como religión es la lucha contra el paganismo, contra el mushrikiyin, como lo llaman los árabes, que son los asociadores, los idólatras. Si lo comparamos con el cristianismo, por ejemplo, es muy llamativo, porque en principio el cristianismo no lucha en sus orígenes tan vivamente contra la idolatría, simplemente porque surge de una religión que ya es monoteísta, que es el judaísmo. Se da por hecho que somos monoteístas en el principio del cristianismo. Sin embargo, aquí no. Aquí surge de un politeísmo, además, exacerbado, en el que la cantidad de dioses es innumerable. Se dice que había más de 360 dioses en la Kaaba, esa gran, podemos decir, ese gran edificio
cúbico que sigue hoy en día en Arabia Saudí y que existía, como veremos a continuación, antes del Islam. Pero esa religión se basaba en la adoración o en la veneración, porque la frontera está muchas veces un poco, podemos decir, diluida entre ambas, de los betilos. Betilos, Bet-El, significa la casa del dios, es decir, era una suerte de piedras, muchas con rasgos, otras sin ellos, que hacían la función de casa del dios, es decir, o eran el dios en sí mismo, o eran un canal de adoración a través del cual el creyente podía acercarse. Allí vemos uno de los mapas, pues bueno, de estas rutas que pasaban por lo que hoy en día es Arabia Saudí. Aquí hoy en día tenemos Omán y Yemen, y tenemos Meca y Medina. Como ven ustedes, está, bueno, pues es un nudo de comunicaciones entre todas esas rutas. Además, era un politeísmo muy curioso. Era, como decimos y como vemos ahí, anicónico. Y puede parecer curioso que digamos que era anicónico cuando estamos viendo una cara. Y estamos viendo allí algo que parece un ser humano o algo, una figura humanoide. Bueno, por eso precisamente lo he puesto entre comillas, porque se denomina anicónico el politeísmo preislámico, de la Arabia preislámica, porque los rasgos que esbozaban, nunca mejor dicho, en esas esculturas eran esquemáticos, es decir, no representaban nunca a una persona desde un punto de vista realista, como puede ser en la tradición grecolatina, sino que simplemente representaban al dios con sus atributos. Por eso recibe ese adjetivo. Ya que estamos dentro de la religión, me gustaría decirles y comentarles y enseñarles y presentarles además quién era el dios mayor del panteón árabe preislámico. Se llamaba Jubal. Hay referencias a él en los textos preislámicos, muchísimas obviamente, porque era un dios, pero incluso en los textos islámicos, llamándolo y mencionándolo como un ídolo, incluso a veces como un demonio. Es decir, sin ir más lejos, Jubal era el dios de la lluvia, de la guerra y de la adivinación. Era el dios supremo y el dios mayor, como decíamos, del panteón árabe, y hay una cosa muy curiosa que me gustaría comentarles, que es cómo se realizaba la adivinación con este dios. Se hacía mediante flechas, y se menciona en el Corán. En el Corán, cuando uno lo lee, a veces es un poco críptico, porque dice frases como se prohíbe la adivinación mediante flechas. Bueno, ¿y qué quiere decir eso exactamente? Está haciendo referencia al dios Jubal y a cómo se adivinaba en la casa de este dios. Para que ustedes se hagan la idea, había una gran estatua de este dios, del dios Jubal, en medio de la Kaaba, de ese edificio cúbico, que vemos hoy en Arabia Saudí, y estaban alrededor de él sus sacerdotes. De manera que cuando una persona quería averiguar algo sobre su vida privada, sobre si tenía que emprender un negocio, si tenía que salir de viaje o no, acudía a los sacerdotes del dios Jubal y estos tomaban un manojo de flechas sin punta ni plumas, es decir, varas. Inscrito en la superficie de la madera de las flechas había respuestas: sí, no, empieza, acaba, y muchas de ellas estaban en blanco, no tenían nada escrito. De manera que cuando uno acudía al sacerdote del dios Jubal, lo que hacía esta persona era, podemos decir, barajar las flechas y tomar una al azar, y la que tomaba era la respuesta del dios Jubal. Si salía una flecha en blanco, había que repetir la consulta. Sin embargo, hay otro dios que puede parecer sorprendente que se encontrara dentro de todo este mare magnum de deidades menores y mayores. Y es Alá, el dios Allah. Es un dios, obviamente, por antonomasia anicónico, como todos los dioses monoteístas, pero este más, y que se representa en el Islam mediante una serie de medallones que incluyen su nombre. Aquí en árabe pone Allah, Dios. Allah no significa nada más que Dios, el único Dios. Sin embargo, hablando históricamente, y bueno, los musulmanes que nos vean, yo les pido que no se enfaden porque esto es históricamente. La fe va aparte. Yo puedo hablar también históricamente del cristianismo y puede parecer incluso que va en contra de mis principios de fe. No tiene por qué, en mi opinión, pero bueno, como decíamos, estamos hablando simplemente de historia, que es algo que va en principio aparte de la fe. Alá era un dios muy importante dentro del panteón árabe preislámico. Se consideraba el dios supremo y el dios creador. Lo que pasa es que convivía con otra serie de dioses. No era el único, pero era el supremo, el creador, y curiosamente, al igual que pasa en la India, con el dios creador, con Brahma, era uno de los dioses menos adorados. Y no solamente era uno de los dioses menos adorados, sino que compartía culto con sus 3 hijas. Alá, el Alá preislámico, tenía 3 hijas, y se llamaban Al-Lat, que es el femenino de Alá, la diosa, por antonomasia, Al-Uzza, que es la más poderosa, significa en árabe, y Maná, que es el destino. Efectivamente pueden ustedes ver en una representación moderna, obviamente, pues sus atributos: la diosa de la prosperidad, la diosa de la fuerza, de la guerra, de la caza, y la diosa del destino y de la adivinación.
Por eso, muchas veces cuando uno lee el Corán, parece que hace referencias al cristianismo en cuanto a que dice, por ejemplo, Dios no nació y no dio lugar a que naciera nadie, es decir, no tiene hijos. Actualmente se interpreta como un ataque al cristianismo, es decir, Jesús no es hijo de Dios, pero lo más probable es que cuando se escribió, o cuando, para los musulmanes, cuando se recibió esa revelación, se refiriera a las hijas literalmente de Alá, que tenía 3 y, según la visión islámica, pues no son más que ídolos. Sin embargo, algo también muy interesante de este punto del mundo y de esta época es el sincretismo cultural tan grande que había. Es decir, no solamente la variedad de dioses es inmensa, sino que los dioses migran. Y nos encontramos con dioses extranjeros en tierra de árabes y con dioses árabes en tierra de los extranjeros. Es verdad que estaba cerca, quiero decir, esta figura de piedra compuesta se encontró en Palmira. Está relativamente próximo, pero no es tierra de árabes. Y sin embargo, pueden ustedes ver a 3 diosas diferentes. A Némesis, una diosa grecorromana, a Al-Lat, hija de Alá, según la tradición preislámica, y al oferente que ordenó que se esculpiera esa obra. Por lo tanto, el sincretismo, el comercio y el politeísmo diría yo que son las bases de lo que después surgiría y se conocería como Islam, ¿de acuerdo? La Kaaba, hemos hecho referencia a ella, es un edificio cúbico que se encuentra en la actual Arabia Saudí y que existía antes del Islam y que era un templo, bueno, más que un templo, era un panteón porque albergaba la figura o la imagen de más de 360 dioses. Todos los que pasaban con sus caravanas por la Meca iban dejando sus propios dioses, de manera que cuando volvieran a pasar en la siguiente caravana pudieran orarle a alguien de su propia cultura. El Islam, como veremos un poco después, lo que hace es limpiar toda esa casa, dejarla absolutamente vacía, a excepción de una serie de cosas. Me gustaría también que empezáramos a conocer a los Quraysh. Los Quraysh es una familia noble de la Meca. En este momento eran los que, podemos decir, los que mayor poder ostentaban dentro de la ciudad y los que se llevaban la mayor parte del beneficio de todos los comerciantes que pasaban por allí. Por lo tanto, también manejaban, controlaban y podemos decir que mantenían la Kaaba y todo el culto alrededor de ese lugar. Y coincide que los Quraysh son la familia en la que surgió Mahoma. Vamos a saltar y vamos a cambiar de era. Hemos visto el mundo preislámico como era, que se encontraba, los dioses, la economía, el comercio, la manera de entender el mundo, muy por encima, claro que sí, porque no es el tema que nos ocupa, pero vamos a cambiar de era precisamente para los musulmanes, vamos a entrar y vamos a conocer a una persona central para millones de personas en este planeta, y es Mahoma. Muhammad es lo que pone aquí, si ven ustedes las letras grandes doradas, pone Muhammad y arriba pone As-Sala alayhi was-salam. Es algo que se dice siempre cuando se nombra a un profeta en el Islam, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se menciona a Jesús, cuando se menciona a Abraham, cuando se menciona a Mahoma. Nosotros vamos a omitirlo porque, como repito, estamos en una conferencia de historia y, bueno, quiero decir, entorpecería a la fluidez de esta, pero bueno, como decíamos, esta persona pertenece al clan de los Quraysh, es una familia, es un entorno clánico, y en principio no tiene ningún problema con el politeísmo. Ese problema que le surge a Mahoma con el politeísmo, con la adoración de muchos dioses, viene a partir de las revelaciones que tiene en una montaña concreta que está al lado de la Meca y en concreto en el interior de una cueva que hay cerca de la cima de esta. En principio Mahoma era un comerciante, ¿de acuerdo? Además se enriquecía, como su familia también, del comercio, de esas caravanas que pasaban, ¿por qué no?, también adorar a sus ídolos, hasta que recibió esa revelación que para los musulmanes cambió el mundo. Esta es la montaña de la que yo les hablaba anteriormente, es Jabal an-Nur. En árabe significa la montaña de la luz. Bueno, por motivos obvios, ¿no? Porque para los musulmanes de allí surgió la salvación del mundo. Se dice que Mahoma, que era un mecano, es decir, era una persona de la Meca, que vivía a los pies de este monte, se sentía atraído, a pesar de ser un comerciante, de enriquecerse con ese negocio de los dioses y de las caravanas, se dice que se sentía un profundo buscador de la verdad y un inconformista. Y pensaba que, bueno, pues su vida se basaba en lo que estaba haciendo en ese momento, pero que eso no estaba del todo bien. Y se dice que constantemente se retiraba a Jabal al-Nur, a la montaña de la luz, para reflexionar y para buscar la verdad. Cerca de la cima, como les digo, de esa montaña que sigue estando obviamente en Arabia Saudí y en la Meca, hay una cueva que es la cueva Hira. Al-Hira se llama, ¿de acuerdo? En esa cueva, en el interior, que como ven ustedes, pues se ha decorado, no mucho, pero se ha decorado algo para acoger a los miles de millones de peregrinos que van
que van a la Meca para recordar ese lugar de culto. Como les comentaba, la primera revelación de Mahoma sucedió en el interior de esta cueva. Y se la cuento muy por encima. En esas noches en las que Mahoma se retiraba a Jabal an-Nur y a la cueva Hira para reflexionar y para buscar la verdad, se dice que, algo también muy importante es que él era analfabeto, se dice, no sabía leer ni escribir, se dice que escuchó una voz de un hombre que le decía Iqra, que en árabe significa lee o recita. Y él respondió, soy analfabeto, no sé leer y no sé escribir. El hombre, que era el ángel Gabriel dentro de la cosmovisión de los musulmanes, le dio un abrazo tan tremendo que casi lo descoyunta. Entonces Mahoma, aterrado, dijo no sé leer, y el ángel repitió la acción hasta 3 veces. Y después de la tercera, Mahoma leyó la primera revelación que le daba el ángel Gabriel. Eso es cómo surge, dentro de la mente de los musulmanes, el Islam. Y el punto concreto es este. Por lo tanto, lo sagrado de este lugar es muy grande. Yo quiero que vean la diferencia abismal que hay entre las revelaciones de Mahoma en la Meca y en Medina, en la ciudad que vamos a ver a continuación. Porque algo que vamos a ver, pero les adelanto, es que en cierto momento él tiene que huir de la Meca porque es perseguido por los Quraysh, que ven amenazado su comercio, su modo de vivir, ¿no? El politeísmo, las caravanas. Esto es una revelación de Mahoma dentro del Corán en la Meca. Es decir, cuando todavía no ha sido perseguido, simplemente está recibiendo revelaciones. Dice, lo leo en árabe por lo del significante y el significado y después en español, ¿de acuerdo? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'bidun ma a'budu wala ana a'bidu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum walidin. Significa, en nombre de Dios el clemente y el misericordioso, di, oh infieles, los que no son musulmanes, yo no adoro a lo que vosotros adoráis, y vosotros no adoráis a lo que yo adoro. Yo no soy un adorador de lo que vosotros adorasteis, y vosotros nunca habéis sido adoradores de lo que yo adoro. Para vosotros vuestra religión y para mí la mía. Estamos viendo que hay una disensión, no creemos lo mismo, pero para vosotros vuestras creencias y para mí la mía. Veremos después que el tono, cuando Mahoma va a Medina y se hace fuerte y vuelve con un ejército, cambia totalmente. Como les decía, en cierto momento, los Quraysh y toda la Meca, viendo amenazados su modo de supervivencia, que es el comercio con las caravanas y la acogida de esos peregrinos que vienen a la Kaaba precisamente a adorar a esos 360 dioses, decide expulsar a Mahoma después además de momentos muy tensos en los que incluso se tortura a los primeros musulmanes. Mahoma decide abandonar la Meca y acudir a Medina y a Trib, ¿de acuerdo? Y allí, en el año 622, permanece hasta el año 630, 8 años. Y en ese tiempo, Mahoma no solamente convence a la mayoría de la población de Medina de hacerse musulmanes, sino que se hace fuerte, consigue un ejército y vuelve a los pocos años triunfante a la Meca, la conquista y se hace señor de la misma. He de decir que en esta conquista o reconquista de la Meca, desde el punto de vista de los musulmanes, no se derramó apenas sangre. Fue una conquista pacífica porque vieron abrumados como su vecino, que hacía 8 años se había ido, podemos decir, ocultándose entre las sombras, con miedo a que lo mataran, volvía como jefe de un ejército. Y una vez que Mahoma se hace fuerte, y es el líder de un ejército, y está en está en la Meca después de haberla conquistado, seguro de sí mismo, recibe esta serie de revelaciones. فَإِذَا إِنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمْ فَأُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاسْحَرُوهُمْ وَاقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Cuando pasen los meses sagrados, en los que no se puede hacer la guerra ni se puede matar, había una serie de meses sagrados, matad a los infieles donde quiera que los encontréis. Prendedlos, cercadlos, asediadlos y tendedle toda suerte de trampas. Pero, si vuelven a la oración, si se arrepienten y pagan el impuesto que no pagan los que son musulmanes en un país musulmán, dejadlos, porque Dios es compasivo y perdona. Vemos que el tono ha cambiado mucho. Se ha pasado de la convivencia más o menos pacífica a una convivencia, porque también hay convivencia, pero bajo ciertos límites. Como les digo, cuando Mahoma vuelve a la Meca, lo primero que hace, aparte de ver asombrado esa rendición incondicional de su propia ciudad, es acudir a la Kaaba. Y se dice que
como decíamos, lo primero que hace es acabar con todos los ídolos que existían. Esas 360 estatuas, Jubal en medio y todas las deidades menores, las destruye y solo deja 2 elementos. Actualmente la Kaaba está vacía, no hay nada. Hay 3 columnas que sujetan el techo como símbolo del Dios único inmaterial. Pero deja 2 elementos. Uno es la piedra negra. Se llama así, la piedra negra. Está incrustada en uno de los muros de la Kaaba, que como ustedes ven es un edificio descomunal. Y la piedra negra es básicamente un meteorito. Se ha testado científicamente que es un meteorito que procede del espacio y que se adoró en época preislámica como un betilo. Es decir, era una propia casa de Dios, de aquellas que hemos dicho que se adoraba como presencia viva de uno de los dioses, pero que no sabemos muy bien, Mahoma decide dejar. Quizá la historia actual dice que fue la piedra negra. Hay 2 leyendas. Una dice que fue el primer altar que Adán y Eva edificaron a Dios, y la otra dice que fue la piedra sobre la que Abraham intentó sacrificar a su hijo antes de que Dios lo detuviera. Es decir, se creó una leyenda, podemos decir, o una creencia alrededor de esa piedra y permaneció. Pero lo más chocante es que también permaneció un icono bizantino de la Virgen María con el niño Jesús. Fue lo único que Mahoma respetó dentro de la Kaaba, la piedra negra, que es algo más misterioso, y el icono bizantino de la Virgen María. Luego desapareció, pero de momento fue respetado. Sin embargo, desde que Mahoma vuelve a la Meca en el año 630 hasta que Mahoma muere, pasa muy poco tiempo, pasan 2 años. Mahoma disfruta de su victoria en la Meca solamente durante 2 años. Y en esos 2 años se llevan a cabo una serie de campañas militares que son bastante exitosas, como la campaña de Tabuk, en la que el propio Mahoma lleva un ejército a la parte norte de Arabia Saudí, de lo que hoy es Arabia Saudí, entiéndanme, para enfrentarse al propio imperio bizantino, entiéndanme, unos pastores, unos comerciantes perdidos del desierto le plantan cara al imperio, todopoderoso imperio bizantino. Es verdad que nunca se libró batalla, los bizantinos ni siquiera acudieron a luchar con ellos, pero dentro del imaginario musulmán es un momento fundacional y clave. Y como decíamos, en el año 632, el profeta de los musulmanes muere. Y aquí es donde empieza el motivo central de nuestra conferencia. Cuando Mahoma muere, no designa un sucesor. Cuando Mahoma muere, el misterio empieza, igual que cuando muere, por ejemplo, Alejandro Magno, por cierto. Primero quiero aclarar algo. Aquí sale un señor representado, se puede representar, ¿de acuerdo? Tenemos en la mente, bueno, pues problemas que ha habido, ¿no?, recientemente de representar algunos hombres importantes dentro del Islam. El resultado es bastante triste. Sin embargo, en el Islam chií, que es lo que vamos a explicar a continuación, se puede representar. Por lo tanto, en el Islam suní yo no he representado nada, solamente he puesto un medallón con el nombre de la persona, que ahora veremos quién es, y en el Islam chií he usado uno de sus iconos que yo veía por todas las calles de Bagdad, puestos por los propios musulmanes, chiíes. Como decía, el momento de escisión es en el que muere Mahoma, y hay 2 corrientes. Una corriente dice que debe sucederle el más apto, de entre sus compañeros y por consenso. Es decir, de los hombres que han luchado con él, que han batallado, que muchos de ellos han muerto, pero los que ya han llegado a cierta edad y han luchado hombro con él, que se llaman as-sahaba, los compañeros, deben ser los que ocupen el liderazgo, es decir, deben ser los que sean los jalifas, califa, sucesor, en árabe. Sin embargo, hay otra corriente que dice que no, que el califa, entre comillas, el sucesor, debe pertenecer a la familia de sangre de Mahoma, y se elige por designio divino, por la gracia de Dios, ¿no?, como se decía. Aquel grupo, el que piensa que debe ser de la familia de Mahoma, familia de sangre, son los chiíes, y el que decide o el que piensa que debe ser por consenso entre sus compañeros de armas son los suníes. De modo que en ese momento no hay un enfrentamiento como tal, pero ganan los que piensan que debe ser por consenso, y nombran califa de Mahoma a Abu Bakr, el primer califa de los 4 califas ortodoxos dentro del Islam. Tenemos Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. El primero es Abu Bakr, como decíamos, y Ali, que era primo y yerno de Mahoma, digamos que se queda muy descontento, pero no decide tomar represalias ni medidas en ese momento. Piensa algo así como: ya me tocará, ya llegará mi momento. Ali, figura central del Islam chií. ¿En qué se basaban entonces los chiíes para decidir que Ali tenía que ser sucesor de Mahoma, si Mahoma no había dicho que tenía que serlo nadie? Pues se basan en 3 hadices, es decir, en 3 dichos de Mahoma, en 3 sentencias o frases que se han recogido o que se dice que se han recogido, porque los propios suníes dicen que esto es falso, que esto se lo han inventado los chiíes, pero me gustaría que las conocieran. La primera es el hadith al-Ghadr y dice: Man kuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Es decir, para aquel
de quien yo fui su señor, dice Mahoma, este Alí es también su señor. El siguiente, el hadith de la posición, dice: Anta minni bimanzala Harun min Musa, illa innahu la nabiyyun ba'di. Tú eres para mí como Aarón para Moisés, dice Mahoma a Alí, según este hadith, excepto que después de mí, Mahoma, no hay ningún profeta. Y el tercero, en el que se basan, que es el más fuerte, dice: In hadha akhi wa wasiyun wa khalifati fikum. Este es mi brazo derecho y mi califa, es decir, y mi sucesor entre vosotros. Por supuesto, los suníes dicen que esto es una invención y que esto no existió nunca jamás y que Mahoma no lo dijo. Pero esto es en lo que se basan los chiíes para nombrar a Alí como primer califa, o por lo menos como el primero que debería haber sido. Sin embargo, como les digo, la historia siguió otro curso, Alí siguió esperando, no le llegó el turno de ser califa de momento, y se nombró a Abu Bakr. ¿Por qué he puesto esta imagen de Santa Sofía en Estambul? Porque estos medallones recogen los nombres, primero, de Dios, Alá, segundo, de Mahoma, Muhammad, y después de los dos primeros califas, Abu Bakr, Omar. Hay otros dos medallones más para atrás, ahora veremos en otra fotografía, que recoge los nombres de los otros dos califas siguientes. Como decíamos entonces, después de Abu Bakr, cuando Abu Bakr murió, tampoco le llegó el turno a Alí, sino que le llegó a Omar. Y después de Omar tampoco les llegó a Alí. Sin embargo, en esa serie de años sucedieron unas cosas que marcaron el rumbo del Islam para siempre. Se decía que Mahoma, después de toda la serie de conquistas que había llevado a cabo, tenía que dejar una herencia a sus hijos y a sus hijas. Una de sus hijas se llamaba Fátima, Fátima az-Zahra, Fátima la brillante, la más espléndida. Se suponía que Mahoma dejó dicho en vida, o se suponía que Fátima lo tomaba como algo, como algo per se, que el oasis de Fidak, que se encuentra en Arabia Saudí, un enclave que había conquistado Mahoma, le pertenecía a ella como herencia. No podemos olvidar que Fátima az-Zahra era la esposa de Alí. Es decir, Mahoma casó a su hija con su primo y yerno, se convirtió en yerno a partir de ese momento, para que los lazos familiares fueran más seguros. De manera que Fátima pasó a la parte de los chiíes, es decir, de los que piensan que Alí, que la sangre de Mahoma es la que tiene que perdurar, no el consenso. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas refriegas, Fátima decía que Fidak, que el oasis de Fidak le pertenecía a ella. Y la parte de la Sunna, que en este momento no estaban tan divididos, ni había habido guerras, ni nada por el estilo, les dijo que se contentara con haber sido hija de Mahoma y que los profetas no dejan herencia. Por lo tanto, el chiísmo, una cosa que veremos a continuación, el chiísmo desde su momento fundacional se basa en el sufrimiento, en la resiliencia, en la resistencia y en el concepto de haber sido injustamente tratados durante toda la historia, desde este momento. De manera que cuando Fátima az-Zahra muere, además en el mismo año que su padre, en el mismo año que Mahoma, con apenas 18 o 20 años, su marido, Alí, queda totalmente destrozado. Se dice, posteriormente se casó con más mujeres, pero se dice que en ese momento Alí quedó hundido. Se dice, también se cuenta una anécdota que en una batalla de las que sucedieron en vida de Mahoma, Alí era un hombre tan fuerte, un hombre tan duro, que cargó él solo con la puerta de una ciudad para que los demás soldados pudieran entrar y tomarla. Y se dice en el Islam chií una frase muy común, que es que tú, Alí, que pudiste cargar una puerta de 900 kilos, tuviste que pedir auxilio a tus compañeros para cargar el ataúd con el cadáver liviano de tu esposa. Y se dice que respondió Alí, dentro de esa especie de historieta, que no es lo mismo cargar el peso del mundo que llevar sobre los hombros el peso de tu mundo. Este es Alí. Estas son las imágenes que vamos a ver a continuación de Alí, las que se ven en las calles de Bagdad, ¿de acuerdo? En las calles de Irak y en las calles de Irán, que aunque no he estado, me consta que se exhiben. Su símbolo, el león, la fuerza, la valentía, el honor. Y como decíamos, en cierto momento se enfrenta la sunna con la shia, es decir, los chiíes con los suníes. Actualmente hay un enfrentamiento encubierto, es decir, no hay guerras de suníes contra chiíes activas en este momento, pero encubiertas sí lo están. Y ese enfrentamiento surge en el momento en el que Alí es nombrado califa. Esta vez sí, por fin, después de 3 califas sucesivos en los que no hay ni una sola gota de la sangre de Mahoma, se decide por consenso tomar a Alí como califa. Y el cuarto de los califas ortodoxos, ar-Rashidun, los bien guiados, es el propio Alí. En ese momento, cuando él sube al trono, podemos decir, cuando él sucede al propio Mahoma, hay un movimiento de resistencia a que Alí sea el califa.
Los chiíes no se lo pueden creer. Ha estado esperando durante los 3 últimos califas y ahora, con una paciencia propia de Job, decide tomar su turno, pero sin resistencia y sin oposición. ¿Cómo es posible que ahora tampoco queráis que él sea el califa? Y es que en ese momento, justo cuando Alí sube al trono, el anterior califa había sido asesinado. El anterior califa, Uthman, había muerto en unas condiciones sospechosas. Y parece ser que Alí tenía cierta prisa, lo podemos entender, por subir al trono, y no se preocupó demasiado por investigar la muerte de su predecesor, solamente de tomar el poder en ese momento, que llevaba esperándolo bastante tiempo, por cierto. Eso despertó una serie de sospechas en la familia Omeya, un nuevo actor, es decir, los que pertenecían a la familia del asesinado, que además eran gobernantes en Siria, es decir, tenían una serie de cargos repartidos por el imperio musulmán. Y el cabeza de esta rebelión fue Muawiyah, se llamaba así, el primer Omeya, ¿de acuerdo? El primer hombre de la familia de los Omeyas que salta a la historia, Muawiyah, decidió que quizá Ali no era tan digno de ser califa si no había investigado ni siquiera por qué había muerto o quién había matado a su predecesor. De modo que ese enfrentamiento llegó a las armas y llegó a la sangre en la primera fitna, es decir, la primera guerra civil entre musulmanes. Y vemos que es muy reciente. O sea, Mahoma ha muerto unos años antes, unas décadas antes solamente, y el primer enfrentamiento con sangre de por medio entre musulmanes sucede en el 656. Me gustaría solamente nombrar 3 batallas, porque esto es muy extenso, pero me gustaría nombrar 3 batallas dentro de este conflicto. La primera es la batalla del Camello, en la que Aisha, una de las mujeres favoritas de Mahoma, tuvo 11, pero la favorita era Aisha, que se casó con ella. Esto siempre se dice y es muy... Quiero decir, la gente dice muchas tonterías normalmente, con perdón de la expresión, sobre esta relación. Quiero decir, en la Arabia del siglo VII era normal que un hombre mayor se casara con una niña. Hoy en día es execrable, en ese momento era algo normal, y eso fue lo que hizo Mahoma con Aisha, con la que se casó cuando ésta tenía 6 años, y consumó el matrimonio cuando tenía 9. Pero bueno, esta mujer, que era la favorita de Mahoma, decidió liderar la oposición a los partidarios de Alí, ella misma, montada en un camello, en el centro del ejército de los suníes. Sin embargo, lo que no se esperaban es que iban a ser absolutamente derrotados. El ejército de Alí, los chiíes derrotaron al ejército de Aisha y a la propia Aisha, le cortaron las patas al camello, que soportaba su peso, y se cayó en una escena dantesca de su propio palanquín, y bueno, una escena, la verdad es que muy vergonzosa para los suníes. La segunda batalla fue la de Siffin, y fue la que marcó un segundo cisma en este caso, pero un tercer grupo que surgió del Islam. Los suníes y los chiíes volvieron a enfrentarse, sin embargo, en cierto momento en el que Alí, los chiíes, estaban ganando, la sunna, es decir, los partidarios del consenso, decidieron tramar un plan que les salió bastante bien. El plan fue clavar hojas del Corán en las lanzas. De modo que el ejército que estaba enfrente sintió que se estaba apelando al poder divino. Y si se apelaba al poder divino, ningún hombre era lo suficientemente válido como para emprender una guerra. Es decir, esto hay que dejarlo en manos de Dios exclusivamente, a pesar de que Alí estaba ganando. Por lo tanto, hubo un consenso, hubo una reunión y se llegó a una serie de acuerdos. De este momento surge un tercer grupo, los jarijíes, unos señores que luchaban con Alí, pero deciden que esto no se decide así. O sea, que el califa no se nombra por decisión y por consenso, se nombra por la gracia de Dios y por un designio divino. Por lo tanto, piensan en este momento que tanto Alí como Muawiyah, tanto la sunna como la shia, son impostores, y que son ellos los únicos que tienen la verdad, y que el califa no se nombra como ninguno de los dos está pensando que se nombra. Por lo tanto, surge un tercer grupo que Alí se encarga muy mucho de combatir en la tercera batalla, en la de Nahrawan, en la que arrasa a los jarijíes y algunos se escapan con vida. Pero podemos decir que en ese momento los jarijíes fueron prácticamente exterminados. Uno de esos que huyó de la batalla de Nahrawan y que sobrevivió a las tropas de Alí que mataban a sus propios hombres, en una victoria estratégica, pero desde luego no podemos decir que fuera muy táctica porque creó un tercer grupo y un grupo que estaba en contra de sí, además, como decíamos, uno de esos jarijíes acabó por matar al propio Alí. Y se dice que esto es una pintura chií, ven ustedes qué maravilla, ¿no? Los ángeles intentando detener el sable con el que va a acabar con la vida de Alí, este señor jarijí, resentido por la muerte de sus compañeros, incluso con las manos sangrantes, evitando la muerte del que para ellos es el califa real, y se dice que, bueno, pues fue asesinado cuando estaba postrado en la oración en una de las mezquitas, pues adorando al Dios único. De manera que cuando Alí muere, ha muerto el cuarto califa
y podríamos dar por extinta la Shia, es decir, el grupo de los chiitas. Sin embargo, todo sucede de un modo bastante interesante para la historia, porque deciden que a partir de ese momento los imanes, es decir, los califas de los chiíes, es decir, los sucesores dentro del grupo de los chiíes, van a ser los hijos de los anteriores imanes, como si fuera una especie de monarquía, entiéndanme. Y el sucesor de Ali fue el imán Hassan. Sin embargo, es un hombre que, a pesar de estar en un conflicto y en un entorno de guerra, de él conservan un recuerdo muy bueno los musulmanes chiíes, porque, a pesar de ser un chií y creer en la causa de su padre, decidió que ya estaba bien de derramar sangre de los propios musulmanes. Y él dio su brazo a torcer, hizo los acuerdos de paz con Muawiyah, y gracias a eso, durante un año, la Sunna y la Shia se fundieron, el cual se llama, en los musulmanes, en el mundo musulmán, el año de la unidad. A pesar de eso, él tenía que escuchar constantemente en todas las oraciones, las 5 oraciones del día, el Sab Ali, una maldición que se hacía pública durante todas las oraciones, como decimos, contra su propio padre, que había sido asesinado por uno de la oposición. A pesar de que llamaran a su padre Abu Turab, el padre del polvo, el padre de la tierra, el que no es nadie, a pesar de eso decidió firmar los acuerdos de paz para dejar de derramar sangre de sus propios correligionarios. Y solamente puso 2 condiciones para firmar esos acuerdos: que el gobernante Muawiyah gobernara, valga la redundancia, con justicia, lo cual es muy amplio y es muy ambiguo también, y que el califato no fuera hereditario. Choca, porque a él le había dado su puesto su propio padre, es decir, su propio imamato, que es decir, la institución de los imanes, era hereditario. Sin embargo, él quería en algún momento llegar a califa, llegar a ostentar el poder de liderar a todos los musulmanes. Por lo tanto, le pidió que, por favor, su reinado, entre comillas, su gobierno, no fuera hereditario. En un principio se aceptó y, como decimos, hubo un año de unidad entre las 2 facciones, hasta que en el año 669 el imán Hassan fue envenenado y murió, también en condiciones trágicas. Y ahora vamos a entrar en la historia de un hombre muy querido por parte del Islam chií, y es el imán Hussein. El imán Hussein en concreto es uno de los hombres, como les digo, más evocadores dentro de la mente de cualquier persona que pertenezca a la Shia. El imán Hussein, en este caso, no era hijo de Hassan, sino que era su propio hermano. Dadas las condiciones trágicas de la muerte del primero, se nombró como califa, entre comillas, entiéndame, como imán, como sucesor a su hermano pequeño Hussein. Sin embargo, hay un momento clave también, vuelve a haber un momento clave para el enfrentamiento, y es que cuando Muawiyah, el gobernante suní, decide que ya está bien de gobernar, se salta a la torera, perdón por la expresión, los acuerdos de paz y nombra gobernante a su propio hijo. Es decir, la única condición que le habían puesto en los acuerdos de paz se la salta. Los acuerdos de paz quedan absolutamente invalidados en ese momento y Hussein queda más que indignado, por lo que decide, con su hermano Abbas y con un pequeño grupo familiar, acudir a la corte del califa nuevo, Yazid se llamaba, el hijo de Muawiyah, para pedirle explicaciones y decirle que qué estaba pasando con los acuerdos de paz que su hermano, a pesar de escuchar esas maldiciones diarias y constantes contra su padre, a pesar de ser ridiculizado y arrinconado de la vida pública, a pesar de todo eso él había logrado. ¿Y qué quedaba de eso? De modo que el imán Hussein emprendió ese camino para hablar, como decimos, con el califa en su corte. Sin embargo, en cierto momento, cuando estaban las tropas, entre comillas, de Hussein, porque no llegaban a tropas, era un grupo familiar, muy pobremente armado, con muchas mujeres, con muchos niños, cuando llegaban cerca de la ciudad de Karbala, ciudad iraquí, actualmente en el centro sur de Irak, le salieron al paso las tropas del nuevo califa suní. El encuentro fue de lo más trágico, porque de momento no hubo una batalla, pero lo que sí hizo el ejército suní fue cortarle el acceso al agua. Estamos viendo que era el mes de septiembre, un mes muy caluroso en Irak, un entorno prácticamente desértico, muchas mujeres, muchos niños, es decir, gente que no está preparada para la guerra. En el momento en que le cortan el paso al agua del Éufrates, están perdidos. Sobrevivieron una serie de días, es decir, esto comenzó, esta pesadilla, el 2 de Muharram del 680, el 2 de septiembre más o menos, entiéndame, del año 680. Y Hussein y Abbas eran los 2 prohombres que estaban al frente de ese grupo familiar, pseudo ejército, para librarse de las tropas del califa suní. Sin embargo, el 7 de Muharram, apenas 5 días después del comienzo del cerco y del corte del agua, en el campamento el agua desapareció por completo. Es decir, tenía una serie de reservas
pero en ese momento, apenas 5 días después, se quedaron absolutamente sin agua. De modo que en ese día, el 7 de Muharram, el infierno se intensificó y acabaron por perder la vida muchos de ellos simplemente buscando agua. Por ejemplo, Abbas, el hombre que hemos visto anteriormente con una herida en la cabeza, que es la que simboliza su propio martirio, lo conté en la conferencia anterior de Irak, pero lo repito. Este hombre decidió que ya estaba bien de esas penalidades y de esas penurias y que él iba a arriesgar su propia vida por traer algo de agua al campamento. Y se dice que montando a su caballo al galope, llegó a la orilla del Éufrates a llenar un odre, que llenó el odre y que lo traía en la mano derecha ya de vuelta al campamento, cuando los soldados suníes le sorprendieron y le cortaron el brazo que llevaba el odre. Sin embargo, no dándose por vencido, tomó rápidamente el odre con el otro brazo y los soldados repitieron lo mismo con el otro brazo. De manera que en un ejercicio y en una muestra de fidelidad absoluta y ciega a su hermano y a su gente, tomó el odre de agua, lleno de agua, con los dientes para poder arrastrarse hasta el campamento, momento en el cual recibió el martirio. Y así se celebra, podemos decir, o se recuerda el martirio de Abbas cada año entre los chiíes. Pero no quedó allí la tragedia, sino que el 10 de Muharram, el 10 de esa misma semana prácticamente que vivieron en aquel infierno las tropas chiíes de Karbala, el propio Hussein, es decir, con su hermano ya muerto, el propio único que quedaba a la cabeza de ese grupo familiar, tomó a su hijo pequeño, que era un bebé, Hussein al-Asghar, significa Hussein el pequeño, el más pequeño en árabe, y buscando la clemencia del enemigo, montando a su caballo Zuljanah, fue hacia las líneas enemigas. De modo que él pensaba que enseñando a su hijo tendrían clemencia y le darían paso al Éufrates o le permitirían traer algo de agua al campamento. Nada más lejos de la realidad, porque en el momento en que Hussein mostró a su hijo pequeño, un bebé, al enemigo, una flecha salió de las líneas que tenía enfrente, le atravesó el cuello y lo mató. Y es uno de los momentos más tristes para el chiismo, que además es muy prolífico en representaciones gráficas y con unos cuadros verdaderamente impresionantes. Ustedes ven aquí el detalle de Hussein abrazando a su hijo recién asesinado. Ahora ustedes entienden por qué surge del sufrimiento el chiismo, por qué para ellos, digamos que la resistencia tiene tanto valor. De manera que yo, en el viaje que tuve a Irak hace 1 año y medio, hace apenas casi 2 años, yo veía una serie de cosas que me recordaban a esta historia. Las mujeres, en ciertas fiestas religiosas, acuden y en una cuna pequeña que hay instalada en las calles con un bebé de plástico, un muñeco, lo que hacen es mecer esa pequeña cuna para que el bebé pueda seguir durmiendo al son de las nanas que le cantan. Es el hijo de Ali. Podemos ver incluso la flecha clavada en su cuello. Es decir, a pesar de que te mataron injustamente, nosotras las mujeres de Irak estamos aquí para consolarte como si fuéramos tu madre. Como decíamos, fue una absoluta, fue un baño de sangre. Las tropas de Ali fueron esquilmadas. La única representación que quedó viva, porque Hussein también murió, fue asesinado en este encuentro, en esta batalla, la única representación que quedó viva fue el germen de lo que hoy es el chiismo, y es el momento de no retorno de esta rama del Islam con respecto a la otra. Si hay un momento de no retorno y de odio absoluto entre las dos facciones, es la batalla de Karbala, sucedida en el mes de Muharram del 680. Podemos decir que los problemas que teníamos antes son cuestionables, pero a partir de la batalla de Karbala lo que sucede es imperdonable y el cisma es definitivo. Cuando Hussein muere, dicen los chiíes, que tienen una abundancia tremenda y muy hermosa en leyendas también, así como en las representaciones gráficas, dicen que los búhos lloraron su muerte, porque cuando él recitaba el Corán y oraba en su casa, los búhos venían a verle para animarle con su presencia. Y se dice que antes de la muerte de Hussein los búhos eran animales diurnos. Sin embargo, a partir del momento del martirio de Hussein, viendo que su amigo, aquel que asistían cuando él rezaba y recitaba el Corán, era asesinado de una manera tan salvaje y de una manera injusta, decidieron retirarse a las ruinas y a los campos, solamente salir de noche y solamente salir para llorar por la muerte de su amigo con ese sonido característico de los búhos. Hay otro animal también protagonista de esta historia, que es Zuljanah, el propio caballo de Hussein, que en árabe significa el que tiene alas, el alado por la velocidad. Y se dice que cuando Hussein fue martirizado, cuando fue asesinado por las tropas de los suníes, que al fin y al cabo para los suníes era un rebelde, o sea, estaban haciendo un ejercicio muy lógico, pero desde el punto de vista chií es un martirio más que execrable. Pues como decía, en el momento en que cae Hussein, se dice que Zuljanah, cubierto de flechas y con la sangre propia y la de su amo, vuelve al galope hasta el campamento en el que solamente quedan mujeres y niños prácticamente, y las mujeres desconsoladas y con el alma destrozada por el dolor,
entienden que es un punto de no retorno el que están viviendo y que a partir de ese momento el Islam nunca volverá a ser el mismo, sino que serán dos ramas irreconciliables hasta el fin de los tiempos. Les he presentado lo que es el Islam suní, lo que es el Islam chií, cómo surge el Islam, y ahora vamos a hacer un pequeño, vamos a decir, un vuelo de pájaro por el mapa del mundo, viendo qué países son suníes, qué países son chiíes y qué ramas del chiismo se viven en esos países. Es algo muy rápido. Bueno, por antonomasia el país suní es Arabia Saudí, tenemos al príncipe heredero Bin Salman, y por antonomasia también tenemos el país chií, que es Irán, Persia. Tenemos el ayatolá Jamenei, el actual. Tienen ustedes aquí un mapa en el que se encuentran que el color azul es la sunna, el Islam suní, y el color, podemos decir, rosado, color salmón, es el chiismo. Sin embargo, aquí solamente están los países árabes y Persia. Aquí no está Asia Central, que también es musulmana, la mayor parte de los países. Sin embargo, en estos países que vemos, claramente la sunna es mayoría. En zonas como Irán, partes de Irak, incluso en Yemen, recuerden ustedes a los hutíes, que lanzan misiles en este estrecho. En el estrecho de Adén, los barcos que pasan por el Mar Rojo son, al fin y al cabo, chiíes, que están financiados por Irán. Y también en zonas del Líbano, recuerden a Hezbollah, y en zonas de otros lugares, como en Turquía, también se encuentra la Shia. Les presento a las mezquitas chiíes. Para mí, una de las maravillas más incomparables del mundo y menos reconocidas, porque yo, por lo menos, he visto en muchas guías al Taj Mahal, por ejemplo, pero en ninguna he visto la mezquita que alberga los restos de Hussein en Karbala. ¿Qué es esta? Es una absoluta maravilla. Y lo que ustedes ven en oro debajo es el propio sepulcro de Hussein. Este arte, este modo de colocar los espejos en diferentes posiciones para que cuando uno anda brillen y le parezcan estrellas, tiene un nombre y es Ayne Kori, que en persa, bueno, viene de dos palabras, que es Einé o Ayne, que es espejo, y Kori, que deriva de la palabra Kor, que es trabajo. Por lo tanto, un trabajo de espejo, simplemente trabajar con espejos. También nos encontramos unos mocárabes excelentes, como yo nunca había visto en mi vida, increíbles, intrincados, policromados, con esas arañas de techo que cuelgan y que, francamente, yo no puedo comparar a casi nada de lo que he visto en el mundo, a pesar de, como decía, de haber estado en, yo qué sé, en Roma, en Florencia, en lugares en los que el arte se hace patente. Yo creo que Karbala y las mezquitas chiíes en general son algo único, son joyas. Ustedes me ven ahí en la tumba, frente a la tumba de Hussein, y ahora quiero aprovechar para hacer un pequeño inciso, porque yo creo que cuando uno viaja a estos lugares, una parte de esos lugares se queda en el corazón de uno, y una parte de uno se queda en Irak, por ejemplo, cuando yo estuve allí. Esta es la razón por la que yo traigo a veces fotos mías a mis exposiciones y a mis conferencias. Creo que es la clave. Quiero decir, yo vengo como testigo de un mundo que está lejano. He recibido comentarios a veces, ¿no? De, bueno, pues es que eso no tiene que estar, porque eso es algo personal, eso es una fotografía tuya. Sí, bueno, soy yo, pero estoy trayendo una visión de ese mundo. Estoy trayendo una perspectiva que es difícil adquirir si uno está fuera, si uno no ha visitado estos lugares. Por lo tanto, simplemente como testimonio de que yo estuve allí, como testimonio de también para que ustedes vean cómo es aquel lugar. Las pancartas que uno ve por las calles de los países árabes, de los países árabes chiíes, tienen la imagen de muchos líderes, digamos, asesinados o, digamos, ejecutados por Israel o Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a Soleimani, que lo mató el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump. Tenemos muchísimas imágenes de lo que ellos consideran también mártires, que en Occidente son terroristas. Y esta es una imagen, por ejemplo, de una mezquita que es Al-Kadimiyya, dentro de Bagdad, con esa fascinante decoración que es el Ayne Kori. ¿Por qué traigo esta imagen? Para que la comparen ustedes. Miren, esto es una mezquita chií y esto es una mezquita suní. Esta es maravillosa, pero ustedes ven todo mucho más sobrio. Aquí no hay oro, aquí no hay plata, aquí hay decoraciones geométricas, vegetales, tenemos mocárabes, maderas nobles, tenemos el enrejado también, la celosía de plata, pero vean ustedes la diferencia entre esta imagen y esta, y no hace falta aclarar nada más para ver cuál de los dos es más ostentoso. Esta es una cúpula suní, mezquita al-Qura, en Bagdad. Esto es una cúpula chií, la mezquita de Hussein, donde está enterrado en el interior Hussein. Esta es una imagen, a vista de pájaro, de los dos santuarios fundamentales que están en Karbala. Además, estos dos santuarios, el del Imam Abbas, recuerden ustedes a este hombre, y el del Imam Hussein, están edificados sobre el campo de batalla en el que tuvo lugar la batalla de Karbala. Por lo tanto, uno recuerda la muerte de Hussein en el lugar en el que Hussein murió, en aquel lugar muy cercano al Éufrates, en el que todos esos acontecimientos tan tristes sucedieron. Y yo también quería...
A mí también me gustaría hacer mención a las fiestas que tienen los chiíes, que los separan de los suníes mucho. Además de esa representación gráfica y demás, tenemos los mawakib. Son unas procesiones que van en peregrinación a las tumbas de esos prohombres, a la tumba de Hussein, a la tumba de Ali en Najaf, en el sur de Irak, a la tumba de Abbas. Es decir, la peregrinación es un factor muy importante dentro del mundo chií. Y además, Arbaín y Ashura, dos festividades que recuerdan la muerte de sus propios prohombres y las cuales recuerdan ellos autoflagelándose, por ejemplo, martirizándose para recordar ese dolor inmenso de la muerte de Hussein y de Abbas. Lo traje algo similar en la conferencia anterior, pero como seguramente haya personas que no estuviesen, les he traído un pequeño corte de lo que es una qasida chií, es decir, uno de los himnos del chiísmo, en los que se canta a Hussein, a Ali, a sus hijos, a la injusticia que sufrieron a manos de los suníes, siempre desde su perspectiva, y me gustaría que la escucharan. Él está hablando sobre Hussein y sobre Ali, y además es una qasida muy, muy combativa. Está metiéndose de lleno en contra de la sunna, porque él considera que son los asesinos, literalmente, de sus hombres santos. Porque además algo que tiene el Islam chií, que no lo tiene el suní, es el carácter casi santo de los imanes. Es decir, son hombres tocados por la gracia de Dios y que ustedes han matado por conflictos políticos. Es decir, esto es muy grave. Y se reúnen en estas fiestas, en Ashura, en el Arbaín, para todos juntos, vestidos de negro, por el luto, darse golpes de pecho al son de estas qasidas chiíes, que son al fin y al cabo poemas. Qasida significa poema en árabe, con música que son verdaderamente impresionantes. Aquí algunos puntos que me gustaría reseñar las diferencias entre esas dos ramas principales del Islam. Bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Las representaciones gráficas que no existen en el Islam suní. Existen, pero en forma de medallones, de decoración vegetal, decoración geométrica, pero no tanto figurativa. Tenemos la figura del imamato en el chiismo, mientras que en el sunismo es la del califa, que ya no existe, pero en los primeros tiempos era el califa. La veneración de esos propios imanes, que decíamos que son hombres tocados por la gracia de Dios, y la peregrinación a sus tumbas, porque como tales merecen la veneración. Además tienen la figura del ayatolá, que es el líder supremo. No voy a compararlo con otras figuras religiosas de otras religiones porque quiero decir, me equivocaría seguro, pero es el líder supremo del chiismo. Y bueno, pues se basan sobre todo en el Corán, obviamente, porque son musulmanes, en la sunna, es decir, en la tradición de lo que dijo e hizo Mahoma, pero en concreto de la sunna de Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt en árabe significa la gente de la casa, es decir, la gente de la familia de Mahoma. Lo que la familia de Mahoma transmitió sobre Mahoma es lo real, más que lo que transmitieron sus compañeros, que, dicen los chiíes, tenían parte en este conflicto y por lo tanto siempre van a intentar echar tierra al chií. Por lo tanto nosotros, dicen los chiíes, nos fiamos de estos hadices, de estos dichos, de los otros no. Y por supuesto dos elementos muy curiosos que son la turba y el mutá. La turba es un pequeño disco de tierra traída de Karbala que todos los chiíes usan para rezar, de manera que cuando se postran y ponen la frente en el suelo no la ponen en la tierra, sino sobre un disco de tierra de Karbala para recordar el martirio de Hussein. Y el mutá, que es algo muy controvertido incluso hoy en los países chiíes, que es un matrimonio temporal. Esto existe en el chiismo y en el sunismo no. Ellos contemplan que es posible, porque es posible realmente, que una mujer se case con 18 años y quede viuda con 19, o con 20 con 25, es decir, y siga teniendo necesidades fisiológicas que corresponden a su edad. Por lo tanto, si no desea casarse por circunstancias X, puede tener un matrimonio temporal. Y me dirán ustedes, ¿qué sentido tiene esto? Muta significa placer, literalmente en árabe. Pero el sentido que tiene es que si en ese momento en el que la mujer está compartiendo lecho con un compañero para satisfacer sus necesidades fisiológicas, se queda embarazada, está cubierta, es decir, tiene una figura legal que le protege de ser madre soltera. Es decir, se sabe esas 2 semanas con quién estaba casada temporalmente. Por lo tanto, tiene que responder ese hombre con respecto al hijo y tiene que mantenerlo. Esa es la figura legal del muta que existe en el chiismo y que los suníes pues usan para burlarse de ellos. El suní, sin embargo, solamente se basa en el Corán, palabra de Dios, y en la sunna de as-sahaba, es decir, la tradición que transmitieron los compañeros de Mahoma que luchaban hombro con hombro con él. Otra imagen más del sepulcro de Hussein, maravilloso, como les digo, con ese Ainek Ori en el techo, que dará paso a la última sección de esta conferencia, que son las ramas del chiismo. Y me dirán algunos, ¿y por qué no hablas del sunismo? Bueno,
Pues porque el sunismo está muy cerca. Quiero decir, el sunismo lo vemos todos los días en la medida en que vemos a un marroquí, por ejemplo, o vemos a un argelino. Yo les aseguro a ustedes que el chiismo es muy difícil de verlo en España. Por lo tanto, me interesa que nos metamos en ese mundo más desconocido, más que en el mundo que nos pilla más de cerca. Primero tenemos a los chiíes duodecimanos, es decir, del número 12. ¿Y por qué el número 12? Porque ellos piensan que hay 12 imanes correctos. O sea, los imanes guiados por Dios, designados por gracia divina, eran 12. Y el último de ellos se llamaba Al-Mahdi. El Mahdi es una figura histórica, pero la leyenda chií, o la creencia chií, dice que fue arrebatado a los cielos. De manera que está en el paraíso y cuando llegue el fin del mundo, descenderá acompañado de Jesús. De manera que Dios juzgará el mundo, el Mahdi pondrá orden y Jesús le ayudará. Chiíes duodecimanos, por ejemplo, los de Irán. Es decir, la gran mayoría de los chiíes son duodecimanos. Siguen esta tradición. Sin embargo, hay otros grupos, como los chiíes quintimanos o zaidíes, que viene del número 5, teníamos duodecimanos, ahora tenemos quintimanos, porque ellos piensan que los califas verdaderos, guiados por la gracia divina, eran solo 5. Bueno, eran 4 y en el quinto sucedió el cisma. De hecho, el quinto que ellos piensan que el cisma sucedió en ese momento se llamaba Zayed, por eso se llaman zaidíes. Y un ejemplo de estos chiíes son los hutíes del Yemen. Son chiíes quintimanos, por eso he traído esta imagen. Además, son especialmente combativos, generalizando, obviamente, pero generalizando puedo decir que son bastante combativos los quintimanos, porque surgen de una disputa entre Zayed y Al-Bakir. Es decir, dos personas que podían ostentar el título de imán, sin embargo, una apostaba por las armas y el enfrentamiento al suní y la defensa de sus derechos por la guerra, y el otro simplemente apostaba por la cultura, por la paz y los acuerdos con el suní para no derramar más sangre. De manera que este hombre, Zayed, el que dio lugar a los quintimanos, dijo: me separo, tú no eres un verdadero imán porque tú no quieres luchar por los chiíes, sino que prefieres traicionar a la causa y quedarte en casa respetando. Tenemos más divisiones. Los septimanos o ismailíes aceptan al quinto de los imanes, pero el séptimo ya no. Porque, bueno, sucedió una serie de cosas, de manera que Jafar as-Sadiq, que es un imán además muy querido por parte de los iraquíes, tenía una serie de hijos, no estaba claro quién iba a ser el imán, y ellos decidieron que iba a ser Ismail. ¿Qué le pasó a Ismail? Que Ismail murió muy joven, y se nombró a otro imán, obviamente. Ellos dicen: no, es que el imán verdadero era Ismail, y lo que habéis hecho vosotros es inventaros que sea muerto para nombrar a otro. Y ellos piensan que Ismail está en el cielo esperando, siendo imán en el más allá. Son los ismailíes. Tenemos más ramas, los alevíes y los alawitas. Los alevíes son algo verdaderamente extraño dentro del mundo musulmán, porque, por ejemplo, no tienen mezquitas. No rezan en mezquitas. No tienen 5 oraciones al día. Piensan, similares quizá un poco a los sufíes, piensan que a Dios se le adora por medio de la danza, por medio del arte, por medio de la música, por medio de trances en los que entran en esos bailes. Odian, rechazan de una manera profunda el todo rigorismo y todo extremismo dentro de la religión. Y tenemos también otra rama, que son los alawitas. Tenemos arriba los siglos en los que se separan. Es decir, poco a poco se van separando. Los primeros que lo hacen son los quintimanos, con el quinto imán. ¿Por qué está la foto de Bashar al-Assad? Porque si por algo son conocidos los alawitas, es porque han ostentado el poder de Siria durante muchos años, o al menos una familia que era alawita, que son los al-Assad. Y es una religión verdaderamente interesante por lo que van a ver aquí. Ellos creen, a pesar de ser musulmanes y a pesar de ser monoteístas, que Dios es trino. Piensan que Dios es 3. Hay una Santa Trinidad, que no es la nuestra, es otra, y está compuesta por Mahoma, M, está compuesta por Ali, el primer chií, A, y está compuesta por Salmán el persa, un compañero de Mahoma que participó en una serie de conflictos y lo ayudó mucho, S. Por lo tanto, su logo, podemos decir, su lema es AMS, o MAS, Mahoma, Ali, Salmán el persa. Y los 3 son seres divinos, o tocados por la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos un Islam muy extraño, que además para los propios musulmanes es herético. Además tienen una serie de creencias muy diferentes al resto de los musulmanes y creen en la reencarnación, por ejemplo. Y por último, un grupo, si cabe, más extraño, extraño digo desde el punto de vista
de nosotros. O sea, según las creencias que están teniendo, según el punto de vista que tienen, nos resulta algo extraño en el sentido literal, o sea, algo ajeno. Son los drusos, surgidos en el siglo XI. Unos señores que además también creen en la reencarnación, pero piensan que nunca, jamás, el número de drusos puede aumentar o disminuir. En la medida que si yo soy druso y me muero, mi alma irá al cuerpo de otro druso. Y si un niño druso nace en una familia drusa, es el alma de un druso que ya murió. Por lo tanto, está prohibido el proselitismo. O sea, nunca jamás un druso va a intentar convencer a alguien de hacerse druso. Además, está prohibido. Y si un señor no druso se casa con una drusa, no quiero ser explícito, pero lo van a perseguir de una manera bastante salvaje. Si pueden, lo van a matar, y si no lo matan, acabarán mutilándolo. Es decir, esto es real. Por eso, en las sociedades en las que se convive con drusos, el matrimonio mixto es ilegal. O sea, no está ni siquiera contemplado, como en el Líbano. Son personas completamente normales, con sus trabajos, con su vida normal en la sociedad, pero tienen esta serie de creencias que además son ocultas. Yo estoy diciendo unas pequeñas pinceladas, pero lo que creen los drusos, a ciencia cierta, y lo que piensan sobre su religión es secreto. Si alguien revela los secretos de la religión, muere. Por lo tanto, estamos en una religión bastante extraña también y bastante llamativa, en la que todos los hombres visten del mismo modo y todas las mujeres llevan este velo característico que les tapa la cara. Son muy poquitos, viven en parte de Israel, viven otros en las montañas del Shuf, que es donde resisten heroicamente los últimos cedros del Líbano, y son, como decimos, una rama del Islam chií que se escindió en el siglo XI porque pensaban que un califa fatimí del Cairo, al-Hakim, era una manifestación divina de Dios. Era un califa que desde nuestro punto de vista es bastante incomprensible. Emitió una serie de leyes como, por ejemplo, matar a todos los perros del Cairo, como prohibir un tipo de sopa que es la mulujía, que es típica de Egipto, como prohibir, por ejemplo, que las mujeres salieran de día y solamente pudieran salir de noche, de manera que llegó un momento que incluso acusó a su propia hermana de adulterio y su hermana se encargó personalmente de que un día que el califa iba a dar un paseo montado en burro por la montaña, pues no volviera. Y nadie sabe qué pasó a ciencia cierta con el califa, pero los drusos creen que como era una revelación, como era un ser divino, ascendió a los cielos y está esperando al juicio final para bajar. Por último, acabo mostrándoles una pancarta bastante curiosa de las calles de Irak en la que se ve, por ejemplo, al imam Hussein, uno de sus prohombres, uno de los hombres, como les digo, más queridos, y en la otra a Jesús, un profeta muy querido, que además, como pueden representar gráficamente, ponen sus fotos y ponen citas de la Biblia. Aquí dice al-majdu lillah fil ala wa ala al-ard as-salam lin-nas al-masarra. Es decir, la gloria sea a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, dice, derechos, a los hombres, podemos decir, con una vida recta. Esto se ve, es muy común verlo en las calles de Bagdad, sobre todo en las fiestas. Y sobre todo la enorme hospitalidad que manifiestan y que muestran en esas fiestas, en las que, como dije en la conferencia de Irak, el alojamiento, la comida, la bebida para los peregrinos es absolutamente gratuita. Y las propias familias de a pie son las que corren a cargo de los gastos de estos peregrinos, que pueden quedarse a vivir en las tiendas que ellos mismos montan, que pueden comer de las ollas que constantemente están preparando para que los que van a honrar la memoria de Ali o de Hussein puedan hacerlo con el estómago lleno. Con esto acabo la conferencia y me gustaría que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pues me lo plantearan. Muchísimas gracias. ¿Hay diferencias con la visión de la mujer? O sea, el papel de la mujer es diferente en las dos ramas. Depende mucho del lugar. Yo, si algo he comprobado es que, por ejemplo, cuando uno viaja al Líbano, el chiismo para los suníes y parte de los cristianos es lo más extremista que existe. Sin embargo, cuando uno va a otras zonas del mundo, es la parte moderada. Es decir, depende mucho de las circunstancias. La mujer en Irán pues tiene una serie de complicaciones que el hombre no tiene, país chií. Sin embargo, en las zonas chiíes, por ejemplo, de países suníes, las mujeres tienen más libertades. Depende mucho del país, pero yo no diría que hay una diferencia sustancial en la rama. Depende, porque en Irán, por ejemplo, hay una serie, como decíamos, de derechos inexistentes para las mujeres, y en Arabia Saudí, un país suní, también. En Afganistán, que es suní, en las zonas chiíes y suníes sí se ve diferencia por circunstancias de Afganistán. Es decir, los chiíes en Afganistán son más abiertos,
porque pertenecen a la etnia Hazara, una etnia de las tribus de Gengis Khan, descendientes de incluso con los rasgos mongólicos, pero es por circunstancias de Afganistán. Entonces yo no apuntaría tanto a la raza, o perdón, al grupo, sino como a factores sociales de ese lugar. Pues aquí has comentado, claro, el Islam en Turquía, en Irán, Persia, en Marruecos, en la India, en Arabia Saudí, en Egipto, en Malasia, es muy diferente. En Uzbekistán, hay unos sustratos culturales, históricos, que hacen que sean verdaderamente propios de cada sitio, ¿no? Totalmente. O sea que, sí. No sé si querías hacerlo. Sí, efectivamente. Además quiero recordar siempre, creo que es bueno recordar la diferencia entre árabe, musulmán, islámico. Bueno, el que es árabe lo es para siempre y no puede dejar de serlo. Es un grupo étnico. Yo no creo eso, yo no creo que el árabe sea un grupo étnico, pero actualmente se considera que es algo de sangre. Se nace árabe o no se nace. Musulmán, islámico, es una religión. Quiero decir, cada uno puede ser musulmán si le apetece o dejar de serlo si la ley no se lo castiga demasiado. Bueno, esa es la diferencia crucial. Entonces, cuando uno se va, por ejemplo, a la India y ve a los musulmanes indios, o cuando uno va a Bahrein y ve a los musulmanes chiíes de Bahrein o a los musulmanes suníes de Irak, pues contempla realidades completamente diferentes. Al fin y al cabo, lo que ha pasado es que una religión surgida en Arabia Saudí, con ritos de Arabia Saudí y con una cosmovisión propia de la Arabia Saudí del siglo VII, se ha trasladado a la Malasia del siglo XXI. Por lo tanto, hay muchas veces que ni los propios creyentes entienden lo que están haciendo, como el ejemplo más claro que es la lengua. Es decir, un musulmán iraní no entiende lo que hay en el Corán, igual que un español del siglo XIII no entendía ya el latín, pero leía en latín. Y seguramente se lo sabe de memoria, pero no sabe lo que dice. Ese es el ejemplo más claro de hasta qué punto el Islam se ha expandido en sociedades diferentes, en los que, por ejemplo, un turco, yo veía a los señores de 40, 50 años en Turquía leyendo como si tuvieran 6 años, porque es que no entienden lo que pone en el Corán. Es un idioma con un abecedario, además, diferente. Entonces es muy interesante ver eso aplicado también a la sociedad, incluso a la gastronomía, al concepto de la mujer, a todo eso. Muchísimas gracias.